Ya, que me ha sorprendido, el origen y todo, además muy cerquita de mi casa también. Pero bueno, continuamos y tenemos a Naya Castañeda, como bien he dicho, que es sanadora y restauradora de almas, perdón. Y de la Matrix al alma libre. Y estoy viendo aquí una portada de un libro que es Salir de la Matrix, guía para almas conscientes, que luego Eso incluso es. también a la salida de esta conferencia se puede adquirir el libro y dedicado en este caso por Naya. Así que Naya, todo tuyo. Muchas Muy bien. gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta charla. Y siento muy buena energía hoy en esta sala. Está muy bien. Y bueno, vamos a empezar. Y hoy no vengo para hablaros de cómo conectar con guías, ni cómo alinear los chakras, ni cómo ascender. Y tampoco os voy a decir que vuestra alma vino a este mundo a aprender, o que tenéis que repetir vuestros traumas para evolucionar, o que el dolor y el sufrimiento os elevan. Estoy aquí para otra cosa, para compartir algo que puede resultar un poco incómodo o incluso radical, pero no nace desde una teoría, sino proviene de algo mucho más profundo, la memoria original del alma libre. Ese alma que no necesita jerarquías, ni misiones, ni pactos. Y por eso no vengo a convenceros de nada, sino quiero invitaros a realizar un viaje para recordar precisamente esa verdad profunda que seguramente que intuíais, pero no sabíais cómo nombrarla. Y aquí quiero que entendáis una cosa desde el principio. No todo lo que brilla es luz y no todo lo que llamáis evolución os está liberando. De hecho, muchas de las cosas que se enseñan dentro del despertar espiritual realmente son estructuras que os mantienen dentro de un sistema. Un sistema que la mayoría ni siquiera cuestiona. Porque cuando una persona empieza a despertar, lo primero que busca es sentido. Y aquí empieza todo. Terapias, herramientas, canalizaciones, guías, misiones. Y la persona empieza a sanar, empieza a entender, empieza a trabajar su energía. Y parece que está avanzando. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué siempre hay algo más que sanar? Eso es. ¿Por qué hay siempre niveles, capas, bloqueos? Y esto no termina nunca. ¿Y hacia dónde estamos avanzando? ¿Hacia nuestra libertad real? ¿O hacia una versión sofisticada de la misma estructura que nos mantiene dentro? Y bueno, llegados a este punto, para que entendáis desde dónde os hablo, que ya me han presentado, pero bueno, soy creadora del método Exien, que justamente no está enfocado en sanar dentro del sistema, sino en salir de él. Sí, y autora del libro. Y claro, precisamente hoy os vengo a hablar de la Matrix. Y no como una teoría conspirativa. No. Porque la Matrix no es algo físico. No es algo que está ahí fuera, como una estructura visible. Ni tampoco es un plano, ni tampoco es un lugar. Sino más bien es un entramado. Un sistema de programación que condiciona cómo sientes, cómo piensas y cómo interpretas la realidad. Y este sistema actúa en varios niveles a la vez. En el nivel físico, mental, emocional. Y uno que casi nadie cuestiona, el espiritual. Porque la Matrix realmente no tiene la intención de que las almas evolucionen, sino tiene la intención de explotarlas. Por eso todas esas experiencias, desafíos, oportunidades aparentes, realmente no buscan la expansión del ser, sino buscan perpetuar un ciclo de control y drenaje energético.
De hecho, la Matrix está diseñada para mantener nuestra conciencia en 3 estados: olvido, repetición y agotamiento energético. Y todas las almas no nacen dentro de la Matrix, provienen desde fuera, provienen de un estado de conciencia libre y soberano. Pero cuando se acercan a este mundo, atraviesan una especie de velo, que es como un campo codificado con memorias, mandatos, estructuras, que distorsionan la percepción del alma. Y al entrar, ¿qué hace la conciencia? La conciencia se olvida de quién es, olvida su misión, su propósito, su poder, y acepta como real aquello que experimenta desde el primer momento de vida. Y lo importante es que nadie la avisa de que realmente no va a vivir una vida real, sino va a hacer un recorrido, un camino cuidadosamente diseñado para moldearla, fracturarla y reconducirla una y otra vez al mismo punto de partida. Y esto obviamente lo podemos ver en la vida real. La mayoría de la gente piensa que la Matrix es un sistema único, pero no. Está compuesto por 3 capas superpuestas. Y cada una de estas capas tiene una función, pero todas colaboran en un único objetivo: mantener al alma desconectada de su origen y atrapada en un ciclo de experiencia, dolor y olvido. Y aquí llegamos a la primera capa, la más densa, la más visible del sistema, la 3D o la Matrix física. Y es un escenario perfecto para que el alma crea vivir una vida real, pero realmente sigue atrapada en esa estructura que le está quitando la energía. ¿Por qué? Porque al nacer entramos en una red de programación a través de la familia, la escuela, el trabajo, la religión, la cultura, la política. ¿Y qué hace? Se nos enseña que tenemos que luchar para sobrevivir, que tenemos que competir para valer algo, que tenemos que encajar para ser aceptados. Se nos entrena para buscar la validación externa, para perseguir metas impuestas, obedecer normas y repetir patrones sin cuestionarlos. Y aquí os quiero preguntar, ¿a quién de vosotros se os ha enseñado de verdad de confiar en vosotros mismos, de quereros, de valoraros? Porque la Matrix 3D opera a través del miedo. El miedo a no tener suficiente, a fallar, a perder, a ser rechazado y también al castigo y a la muerte. ¿Os suena? Muy bien. Y claro, dentro de este sistema, el cuerpo no es solo biología, sino que se convierte en un mecanismo de control. ¿Por qué? Porque se normaliza el dolor, la enfermedad, el desgaste, el envejecimiento como carga. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en una dimensión donde el tiempo es lineal, la materia es densa, y el alma queda dormida, fragmentada, y cree que esto es todo lo que hay. Pero existe una pequeña grieta. Cuando la persona empieza a cuestionar lo que pasa, cuando empieza a cuestionar la vida tal como se nos enseña, ahí es donde empieza la salida. No de todo el sistema, obviamente, pero sí de su primer velo. Y aquí llegamos a la segunda capa. Si la 3D controla el cuerpo, la 4D o la Matrix mental interfiere en nuestro pensamiento, en nuestra entidad, en la percepción. Y aquí, desgraciadamente, la mayoría de la gente queda atrapada, porque la 4D no necesita estructuras externas,
opera desde dentro. Ahí aparece esa voz que no para nunca, nuestra mente que no descansa. Y esa voz no es neutra, está programada. Por eso nuestra mente se convierte en un campo de control. Y no solo a base de lo que habéis vivido, sino a través de creencias, herencias, el inconsciente colectivo, lo que habéis absorbido. Y todo eso condiciona lo que sentís. ¿Cuántos de vosotros habéis intentado entenderlo todo? Os hacéis preguntas constantemente. Porque la mente lo que quiere es comprender. Pero nuestra alma no funciona así. La mente necesita explicar. Y el alma solo necesita recordar. Y cuando la 3D y la 4D están activas a la vez, ¿qué pasa? El cuerpo se desgasta, la mente duda y el alma busca salida desesperadamente. Y aquí es donde la persona empieza a sentir, no encajo en la 3D, empiezo a cuestionar mi mente. Y aquí pasamos a la siguiente fase, el llamado despertar espiritual. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque la 5D, o la matrix espiritual, no es evidente y no se presenta como control, sino se presenta como luz, como guía, como ayuda, como evolución. Y aquí aparecen todas esas cosas que vosotros conocéis. Guías, canalizaciones, señales, visiones, procesos kármicos, vidas pasadas. Pero os quiero preguntar una cosa. ¿Todo esto realmente os hace libres o os mantiene en un camino ya definido? Porque la 5D es una red de programación que mantiene al alma ocupada, distraída y obediente. Y no a través del miedo como la 3D, sino a través de algo mucho más peligroso, una forma de amor que no es real. ¿Por qué? Porque convence al alma de que el sacrificio es parte del crecimiento. Si te duele, estás sanando. Si no entiendes, es que no estás preparado. Y si no puedes, es que te falta mucho por sanar y liberar. Y así mantiene a millones de almas atrapadas, girando en esa rueda interminable. Y todo esto no os lo digo solo desde fuera, porque yo he estado ahí durante muchos años, trabajando con mis clientes y trabajando profundamente en mí. Y me he dado cuenta de que se repetía siempre una cosa. Siempre, al crecer espiritualmente, siempre había un nivel más, un escalón más que subir, una capa más que limpiar, un don más que activar, una misión más que cumplir. Y todo eso se hacía interminable. Y me di cuenta que si eso no tenía fin, no es un camino hacia la libertad. Y ahí es donde empecé a observar otras cosas. Las herramientas de esta capa, que son importantes. Y aquí aparecen mensajes, guías, acompañamiento. Se presentan como ayuda. Te hablan con dulzura, te transmiten calma, te guían. Pero detrás de esos mensajes y palabras, ¿hay libertad? No, hay dirección. Porque se te invita a ayudar, a sanar, a perdonar. Pero no se habla de soberanía, porque realmente a nosotros no se nos acepta como un alma libre. Se nos asigna un rol de salvador, de sanador, del que sufre, claro. Y aquí pasamos a una herramienta central de esta capa, el karma. Y se presenta como una ley perfecta, como justicia, como equilibrio. Pero en la vida real
de las personas se percibe como deuda, como algo que hay que reparar. Y una conciencia en deuda nunca va a ser libre. Y lo mismo pasa con la misión. Has venido aquí a cumplir o a hacer algo. Suena elevado, sí, pero es una carga. Porque una persona que piensa que tiene que cumplir algo, nunca va a ser libre. Siempre va a estar en movimiento, luchando, intentando llegar. Y aquí pasamos a otra herramienta. Dependencia de lo externo. Aquí aparecen señales, visiones, sueños, sincronicidades. Y sí, nos guían. Pero también confirman algo, lo que ya creemos. Porque la 5D también es confirmación. Fijaos en esto. Todos estos sueños y sincronicidades aparecen justamente cuando dudas, cuando tienes que tomar una decisión, o tienes que salir de un lugar, de una situación, de una relación. Y ahí aparece algo, una percepción, una señal perfecta, y te dice, sí, vas por el buen camino, esto es lo correcto, el universo te lo está mostrando. Hasta a veces nos empuja a quedarnos en una situación, en una relación, en un lugar, que intuitivamente sabemos que no es para nosotros, pero lo justificamos. El universo me lo ha puesto por delante. Esta señal me está diciendo que tengo que seguir por ahí. Y claro, todo esto no es claridad, es algo mucho más sutil. Dependencia de lo externo, de las señales externas. Porque cuando no recibimos esa confirmación externa, empezamos a dudar de lo que sentimos. Y una señal libre no viene desde arriba, viene desde dentro. Es una certeza silenciosa que no necesita explicación, porque la intuición real no empuja, no te mete urgencia, no te manda por caminos de sacrificio. Y aquí quiero pasar a algo que no muchos estáis preparados para escuchar, pero me gustaría explicarlo, porque es la gran trampa de la 5D. Durante muchos años trabajando, he hecho muchas regresiones, muchísimas. Y en todas se repetía lo mismo. Antes de entrar en el cuerpo, el alma no quería bajar. Ninguna. Y no por miedo, porque sabe, porque conoce el sistema, sabe que va a olvidar y entrar en un ciclo. Pero aún así baja. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Eso es. Porque dentro de la Matrix, morir no significa liberación, significa reinicio. Sales del cuerpo, pero no sales del sistema. Eso es. Entonces, en ese momento que la persona piensa que todo termina, el sistema, ¿qué hace? Se asegura de que todo continúe. Por eso a la mayoría nos han enseñado que la muerte es liberación, que volvemos a la luz, que salimos de aquí. Pero con los años me di cuenta que no es así. Que a diferencia de lo que enseñan muchas corrientes espirituales, morir dentro de la Matrix no es quedar libre, es pasar a la siguiente fase de captura. Y aquí vamos a hablar de algo que todos conocéis, el famoso túnel de luz. Ese túnel que experiencias cercanas a la muerte describen como acogedor, irresistible. Y claro, el alma siente que tiene que ir hacia allí. Y todo parece perfecto, benevolente. Pero ahí está la trampa. ¿Por qué?
porque esa luz no es la luz de la fuente original. Es una luz diseñada y programada por el sistema para atraer al alma y reconectarla otra vez con la misma estructura de que cree que está saliendo. Después del túnel, ¿qué aparecen? Las figuras luminosas, familiares fallecidos, guías, maestros, ángeles. Y todo está bien, todo está perfecto. Pero si os fijáis, aquí no importa la apariencia que tengan, sino importa su función. Y su función no es liberar al alma, no. Es mantener la ilusión, la confianza y preparar a la conciencia para dar el siguiente paso, que parece natural, necesario e incluso elegido. Y aquí entramos en otro concepto importante, la revisión de vida. Y sí, es un proceso altamente espiritual. Pero no hay soberanía, no hay libertad. ¿Por qué? Porque se convierte en una manipulación emocional. Porque cuando un alma hace su revisión de vida, lo que le enseñan son sus fracasos, sus deudas, sus dolores, oportunidades perdidas. Y claro, eso crea unos sentimientos muy concretos: culpa, deuda, duda, que algo queda por hacer, que algo queda por reparar. Y allí ya no hay soberanía. Porque una conciencia que se siente culpable, endeudada e incompleta, no decide desde la libertad, decide desde la presión interna. Y aquí pasamos al último engaño. El alma cree que está eligiendo su familia, sus desafíos, su misión, incluso su karma y su propósito. Pero no elige desde la claridad de una conciencia libre, sino desde todo lo que le han enseñado, que no terminó, que debe, que queda por reparar o aprender. Y es importante, claro. Y aquí quiero entrar en otro tema bastante importante. Con cada reencarnación, el sistema se alimenta de la energía del alma. Y no solo de la energía emocional, a través de la lucha, el sufrimiento, la culpa, el dolor, sino también de la energía de la misión, ese impulso constante de cumplir algo. Y también de la energía del propósito, esos acuerdos, compromisos, lealtades, que se reactivan vida tras vida. Entonces, la encarnación realmente lo que hace es atrapar a la conciencia y alimentar al sistema. Es así. Y la liberación no llega a través de la muerte, sino llega cuando la conciencia, el alma, despierta desde dentro, reconoce el engaño, corta la interfaz, desactiva la programación y deja de ser reciclable para la Matrix. Luego lo explico, después de la ponencia, sí. Por cierto, también lo cuento en mi libro. Entonces aquí pasamos a que si una conciencia muere fuera de la Matrix, ya no se borra, ni se bloquea, ni se reinicia, sino que todo lo vivido se integra en una conciencia mayor y expandida, que ya no tiene ni traumas ni está fragmentada. Y entonces esa conciencia libre puede habitar planos puros, o, si quiere, puede volver a encarnarse, pero no ya desde karmas, ni misiones, ni deudas, sino desde su libertad real. Y aquí pasa algo muy curioso,
Porque cuando la persona empieza a salir de la Matrix, corta con lo evidente, con lo externo, con las estructuras, incluso con lo espiritual, y dice, ya está, ya lo he hecho todo, soy libre. Pero no, quedan hilos muy sutiles. Y aquí llegamos a la submatrix. La submatrix no es la matrix en sí, sino son circuitos específicos del sistema que operan dentro de nuestra vida. El dinero, las relaciones, las emociones, el éxito, el propósito, todo eso son submatrix. Y claro, aquí pasa algo que mucha gente no entiende. Puedes haber salido del sistema, pero haber quedado atrapado en una función concreta. ¿Por qué? Porque la Matrix se puede desmontar, pero tiene memoria. Y esa memoria queda activa. Claro. Os voy a poner un ejemplo muy simple. El dinero, que todos conocemos perfectamente. No importa cuánto trabajes, cuánto entiendas, cuánto sanes, siempre pasa algo. O no llega, o llega y se va, o llega con mucho esfuerzo, o hay que justificarlo. Y el problema no está ni en el banco ni en la economía, sino está en algo mucho más profundo. Lo que está programado dentro. Y claro, aquí es donde hay que entender que todo esto no es nuestro, es una estructura. Porque la submatrix del dinero no os quiere pobres, os quiere dependientes del esfuerzo, del sacrificio, de que tienes que ganártelo, merecértelo, pedir permiso. Pero el alma libre no negocia su valor. Entonces, mientras estéis pidiendo permiso, no vais a llegar a esa libertad económica real. Es así. Y aquí pasamos a la submatrix emocional. Opera a través de algo parecido al amor. Relaciones dolorosas, tóxicas, vínculos que desgastan, pero nos quedamos ahí. Esas frases famosas, si me ama, me quedo. Si me necesita, no me puedo ir. Si sufro, es amor. No, no es amor. Es programación. Porque la submatrix emocional no te atrapa con cadenas, te atrapa con vínculos, con culpa, con necesidad. Y entonces después de ver todo esto, os quiero hablar de algo más. Vamos a hablar de qué hay que hacer para cortar todo esto. Son 3 pasos difíciles, pero se pueden hacer. Desconectar todos los canales externos, todo lo que estamos conectados. Desactivar la programación interna, todo lo que hemos aprendido, todas esas creencias, todo lo que hemos dado por verdad. Y la tercera, activar algo que siempre hemos llevado dentro, nuestro fuego interno y nuestro canal unificado. Y aquí a lo mejor me preguntáis, ¿y por qué un solo canal? Cuando realmente hay un montón. Porque eso es dentro de la Matrix. Porque dentro de la Matrix todo se separa y todo se divide. La vida en partes, la energía en canales. El dinero por un lado, las relaciones por otro. Todo está fragmentado. Y si todo está fragmentado, la energía también lo está. Entonces, cuando salimos y volvemos a nuestro ser, es cuando se activa nuestro centro, se activa nuestro canal unificado, desde el cual se expresa todo. No hace falta nada más.
Y aquí es donde aparece algo que mucha gente no lo percibe así: la quietud. Esa quietud que nos lleva a la lucidez, a la calma, a la dirección interior y sobre todo a la soberanía real. Y aquí os voy a introducir otro concepto más que ya he mencionado hoy: la fuente original. Y no es esa fuente que se describe dentro de la Matrix, porque realmente es una capa intermedia que sí nos escucha, nos contesta, nos guía. La fuente original, o el origen real, es una conciencia expandida y totalmente libre. No tiene ni jerarquías ni estructuras. No es algo que está arriba, ni algo que se tiene que canalizar, ni algo a lo que hay que acceder, porque realmente está dentro. Y cuando conectas con ella, entiendes que no hay nada más que entender. Y todo lo que estabas buscando está dentro. Y claro, me preguntaréis, si esto es el origen, ¿cómo nos hemos desconectado de él? Y no pasó de golpe, sino poco a poco, capa por capa, estructuras, creencias, herencias. Y poco a poco nos hemos ido desconectando, pero no de la fuente, sino de la percepción de ella. Porque esa conexión no se cortó nunca, se tapó. Y entonces, ¿cómo podemos volver a la fuente? Y aquí no hay que hacer, sino dejar de hacer, dejar de buscar fuera, dejar de mantener esas estructuras y lo que no es propio. Y entonces, cuando todo eso cae, llega esa conexión. Y ahí ya sabes que no es que te hayas conectado a la fuente, sino que dejas de estar separado de ella. Y aquí creo que voy a hacer la última pregunta por hoy. ¿Qué significa realmente salir de la Matrix? Y creo que ya sabemos que no es ni aprender, ni sanar, ni ascender, ni entrar en ningún lugar. Posiblemente dejar de perdernos en los miedos, en las dudas, en las deudas, en las promesas. Y recordar que debajo de todas esas capas, de todas esas heridas y estructuras, sigues estando tú. Entonces, salir no es ir hacia arriba, no es ir a otro nivel ni a otra dimensión. Es mirar hacia adentro, volver a tu centro, volver a tu verdad y volver a ese lugar que nunca dejó de saber. Y para no dejar todo esto en palabras, si os apetece, podemos hacer una pequeña práctica energética. Vamos a conectar con nuestro eje. A ver si lo podéis sentir. Os voy a pedir cerrar los ojos, relajaros. Vamos a respirar profundamente y vamos a decir: vuelvo a mi respiración. Estoy a salvo. Vuelvo aquí. Conecto con mi eje. Y os vais a ir a vuestro plexo. Y vais a sentir cómo se enciende ahí una pequeña luz. Esa es vuestra luz interna,
la real. Y vais a sentir cómo se va a ir agrandando poco a poco, va a ir creciendo. Y se va a expandir por todo vuestro cuerpo. Y mientras lo sentís, desde vuestro plexo, hacia arriba y hacia abajo, va a salir una columna de luz. Vuestra luz y la luz de la fuente. Y aquí ya no habrá interferencias. Estáis vosotros conectados con vuestro eje original. Y quiero que durante estos minutos sintáis esa conexión tan maravillosa, esa profundidad, esa libertad que os está dando, esa claridad, esa lucidez. Allí es donde la mente se desconecta, se calla y se conecta el plexo con el corazón, porque realmente es lo que manda nuestro centro energético, el plexo. Ya no manda la mente. Y ahí es donde sentimos esa quietud, esa calma, ese silencio. Cuando estéis preparados, podéis abrir los ojos. ¿Qué tal os ha parecido la experiencia? Me alegro. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Aquí. En principio, felicitarte, me encanta. Muchas tema, gracias. ¿no? Porque creo que desde que surgió la película Matrix, Sí. Muchos nos hemos identificado con eso, ¿no? Sabemos que no es lo que vemos, no es lo que tocamos, que estamos como en una simulación. Y realmente creo que es primera vez que escucho una ponencia interesante sobre el tema. Gracias. Porque sí, ciertamente la gente explica muchas cosas sobre la espiritualidad y siempre nos vamos hacia los dones de mediumnidad, de psiquismo y tal y qué sé yo. Pero nadie nos había dicho, hay una Matrix real y tenemos que salir de ella. Entonces, bueno, sí es muy interesante ampliar el tema después, o en lo que se pueda, o por tu página, o con el libro, Sí. sobre cómo realmente librarnos de esa Matrix. Para eso está el método Exien, justamente, que he creado. Vale, ¿y cómo es el método? El método, pues obviamente Gracias. yo actúo como guía y explico las cosas y voy haciendo sesiones y voy acompañando a la persona para ir cortando capa por capa, porque esas capas son muy profundas, están muy arraigadas dentro de nuestro campo energético. Entonces ahí pues vamos cortando contratos, acuerdos, lealtades, muchas cosas. Entonces vamos por capas y luego pasamos a las famosas submatrix, que también son muchas. Y luego ya se activa la luz interna, el fuego interno, el canal unificado y las funciones dentro de ese canal. Porque realmente ya no habrá canales divididos, sino habrá funciones, pero que funcionan dentro de un canal central. Y ahí es donde realmente llega la libertad, porque ahí sí te sientes libre, puedes manifestar, y las manifestaciones funcionan muy rápido además. Yo quería compartir, no sé si tendrá mucho sentido para ti, pero lo que he visto en Sí, esta meditación, claro, muy interesante. porque me ha sorprendido un poco, pero bueno, ya como canalizo tanto y al final ya no me sorprende nada. He visto a mi hermano andando, que está enfermo de cáncer, Ajá. andando así como muy mal, o sea, él físicamente está perfecto, lo que pasa es que Sí. está como medicado y tal, pero he visto así como que
arrastrándose como si estuviera poseído por algo Ajá. malo, Ujú. ¿no? Por alguna entidad o Sí. la oscuridad. Luego he visto a mi hermana súper como alegre, feliz, saltando. Ujú. Solo tengo una hermana, de hermanos tengo 3. Ujú. Y luego justo yo me iba a tirar por el balcón y ha sido cuando ya me he despertado. Vaya. Es como si me... O sea, y lo que he recibido era como que si yo ya me salía de la Matrix, ¿no? Pero justo en ese momento, ¡pum! Claro, porque la Matrix obviamente nos atrapa, ¿no? Porque no quiere soltarnos. Y si me permites, te voy a comentar una cosa. Yo soy sanadora, ¿vale? Entonces, normalmente no trato a los pacientes con cáncer, pero sí les ayudo para que ellos aprendan a mantener su energía. Y la mayoría de ellos, cuando empieza a trabajar con eso, el cáncer lo ve como una entidad. Ya. Yo lo veo así. Lo Es que que es pasa es que así. él no cree en esto. Claro, Además son mujeres farmacéuticas, o sea que imagínate. es Pero complicado, sí. Sí, es complicado. Pero bueno, le voy a dar tu contacto igualmente a ver si... Aunque sí, a ver si despierta. Gracias. Bueno, yo no podía pasar sin comentarte, me emociono. Bueno, de hecho, he estado a punto de llorar varias veces. Te he visto, te Os he pido visto. disculpas. Yo estoy trabajando con Naya para salir de la Matrix y ha sido una experiencia increíble porque cada vez te sientes mucho más libre, identificas patrones enseguida. Sí que me quedan algunas submatrix y te quería dar muchísimas gracias porque ha sido uno de los acompañamientos que han hecho, han significado un antes y un después en mi vida y la verdad que lo quería compartir aquí Muchas en público gracias, sí. y darte Hemos, las gracias de hemos verdad. hecho un trabajo muy profundo. Muy potente, sí. Muy Así que potente, gracias, es verdad. Naya. Es así, gracias. Entiendo que el proceso para salir de la Matrix tiene que haber una reprogramación, probablemente celular, hasta Sí. ADN, etcétera. Así es. Entiendo de que tu enseñanza o tu curso, o mejor dicho, Sí, en tu- las sesiones, claro, yo lo explico y forma lo vamos parte- haciendo, claro, claro, sí. Ok. Sí, porque obviamente cuando cortamos, por ejemplo, la submatrix del cuerpo físico, del cuerpo astral, del cuerpo energético, es donde hacemos esa reprogramación justamente, para volver a nuestro origen, porque realmente todos pues somos esa conciencia libre, ¿no? Y expandida. Entonces ahí es donde ocurre eso. ¿Ese proceso tiene alguna medición de tiempo finito? La salida en general, a ver, es muy personal, depende de la persona, porque yo te puedo decir, por ejemplo, las sesiones son 4 o 5 para cortarlo todo y para reconectarse con la fuente y contigo mismo, ¿no? Pero claro, luego está el proceso de integrar todo eso, claro, de sentirlo, porque ahí es donde llega la quietud esa, cuando la mente queda en silencio total. Y mucha gente no aguanta, porque dice, es que necesito esas voces, esos guías que me guíen y estar en silencio y aprender a confiar en ti y saber entender que todo lo que tú necesitas está dentro, es complicado. Entonces ese proceso es largo, Cambio de paradigma total total, absolutamente, y una reprogramación total. total, así es. Gracias. Una pregunta, Sí. duda. Entonces, ¿cuál es la diferencia Ujú. de todos, como es todo cíclico? Sí, Si no salimos de matriz y morimos, y cuando morimos, salidos de matrix, Vale. ¿dónde diferencia? sí. La diferencia es, cuando morimos dentro de la Matrix, seguimos el ciclo de reencarnaciones, que no termina nunca, es un ciclo interminable. Por mucho que nos digan que podemos llegar a cierto nivel y dejarnos de reencarnar, no es así. O sea, esto es interminable. Y cuando sales de la Matrix, dejas de reencarnarte.
si quieres, luego puedes volver a reencarnarte, pero ya desde tu libertad propia lo decides tú, no lo decide el sistema, no te obliga a entrar en ese túnel de luz, pasar esa revisión de vida y volver otra vez. ¿En qué planos quedamos? En unos planos puros. Para que lo entiendas, fuera de la Matrix no hay nada, está la fuente original, pero la fuente original es una energía que está alrededor y que está dentro. Entonces ahí ya no hay escalones ni niveles, no hay nada. Solo la conciencia expandida. Por eso es un plano puro. Pero desde ahí, obviamente, porque nosotros vivimos aquí, en esta dimensión. Pero claro, ya todas las decisiones que tomamos y todo lo que hacemos ya no nos condiciona nada. Es ahí donde la decisión la tomamos nosotros. No sé si he contestado a tu pregunta. Aunque hay supuestamente esa libertad. Sí, aunque hay otra dimensión, Sí. otra forma de existir. Es que no es otra dimensión. Es que no es otra dimensión realmente, es un estado de conciencia. No es otra dimensión, no es hacer así. Es dar un paso hacia aquí y entrar en ti. Sé que es muy complicado de entender. Es complicado. Eso. Cuando buscamos concepto de Sí. liberarnos Sí. de algo, Sí, ¿vale? Por algún resultado final. Un resultado que buscamos, pensamos que cuando llegamos a ese punto, sí, sabemos que hacemos esto. ujú. Y al final, ¿qué hacemos? Al final lo que hacemos es desconectarnos de todas esas estructuras que he nombrado hoy, o sea, desconectar todas esas capas que están interfiriendo y quedarte contigo misma. No hay más. Todo lo que tú estás diciendo, eso es Matrix. Claro, porque tú estás buscando un nivel al que llegar. Y no hay niveles. Está la libertad de la conciencia. Claro. Naya Castañeda, nos has dicho que es tu primera conferencia. Sí. Y has tenido a todo el público ensimismado mirándote esa conferencia. Yo creo que un gran aplauso para esta gran primera conferencia de Muchas Naya. gracias. 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 El que quiera, voy a estar fuera. He traído mis libros por si queréis alguien comprar. La primera conferencia ya sabe incluso lo que voy a decir yo, ¿eh? Bueno, que lo que estamos diciendo, que tienes los libros Sí. en exposición justo aquí fuera. Y Sí. preguntas que he visto que hay por aquí, de verdad, fuera os contestarán a todas las preguntas. ¿Verdad que sí? Sí. Perfecto. Pues claro que sí. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias.